Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Carolina García. Voy a hablarles sobre los contratos y la clasificación de ellos. Los contratos podemos entender que es la relación jurídica entre dos o más personas con la intención de crear para ellos obligaciones. Así lo establece el artículo 1133 de nuestro Código Civil. Y su clasificación la presenta en manera legal y manera doctrinal. En la manera legal encontramos contratos unilaterales y contratos bilaterales. Los contratos unilaterales podemos mencionar que es cuando se crean obligaciones para una sola de las partes. En este caso podemos establecer el mutuo. ¿Por qué? Porque yo entrego a María una cierta cantidad de dinero y María tendrá la obligación para conmigo de entregarme esa misma cantidad de dinero con sus respectivos intereses. Cuando hablamos de contratos bilaterales, encontramos en este tipo de contratos los bilaterales perfectos y los contratos bilaterales imperfectos. Los contratos bilaterales perfectos son aquellos que se crean en obligaciones para ambas partes desde el momento en que se perfecciona el contrato. Tal es el caso de la compra-venta. Yo le vendo a María mi vehículo y en el mismo momento debo entregarlo, cuando ella en el mismo momento debe entregarme a mí el equivalente en dinero. Si hablamos de contratos imperfectos, es aquel en el que en el momento se crea una obligación para una de las partes y posteriormente se puede crear obligaciones para la otra parte. En este caso, ¿verdad?, podemos mencionar el depósito. El depósito, porque yo entrego a María por ejemplo, una vaca, ella va a hacer uso de esa vaca y ella posteriormente va a hacerme entrega a mí de esa misma vaca con los respectivos intereses que esa vaca le dio. Y si hablamos de contratos onerosos o contratos gratuitos, vamos a entender que los contratos onerosos son todos aquellos en los que se presenta una contraprestación. Es importante resaltar que todo contrato bilateral es un contrato oneroso. El contrato oneroso, ¿verdad?, podemos mencionar la compra-venta, ya que yo debo hacer entrega de mi vehículo si yo se lo vendo a María y María tendrá la obligación de entregarme el dinero. Cuando hablamos de contratos gratuitos, hablamos de contratos desinteresados y de liberalidades. Los contratos desinteresados son aquellos en los que mi patrimonio no se ve afectado. En este caso podemos mencionar el comodato. Yo entrego a María una computadora, ella puede hacer uso de la computadora, pero ella tendrá obligaciones para conmigo en un determinado momento en hacer mi entrega y devolución de esa computadora. Si hablamos de los contratos de liberalidades, podemos mencionar la donación, pues ya que esta trae un empobrecimiento o una disminución en mi patrimonio, ya que yo entrego cierta cantidad de dinero de mi patrimonio a una donación y de ello yo no adquiero ninguna ventaja, ninguna ganancia. Luego encontramos los legales, entre los legales encontramos los nominados y los innominados. Los nominados son todos aquellos, como veníamos hablando, de los que parten las voluntades de las partes, los contratos de venta, los contratos de arrendamiento. Y los innominados en los que no se requiere, no tienen un requerimiento legal. Ejemplo, yo le vendo a María mis muebles en el precio en el que yo quiera y ella me puede comprar esos muebles si está de acuerdo a su voluntad. Luego tenemos los contratos aleatorios y los contratos conmutativos. En los contratos aleatorios podemos mencionar a los seguros, pues ya que este tipo de contratos requiere de situaciones inciertas y futuras. Yo aseguro mi vehículo y en ese momento en que yo estoy asegurando el vehículo no puedo estipular cuáles van a ser esas situaciones inciertas o esas situaciones futuras en las que el seguro va a tener para conmigo obligaciones. Luego encontramos los contratos conmutativos. Este tipo de contratos es el contrato común de venta en el que yo entrego a María y María me entrega a mí según común acuerdo. Ahora tenemos el contrato doctrinal. En este tipo de contratos vamos a hablar de contratos consensual, contratos reales y contratos solemnes. Los contratos consensuales son aquellos en los que intervienen las voluntades de las partes. Ejemplo, el contrato de arrendamiento. Yo le voy a arrendar mi vehículo a María y María tendrá la obligación en una semana de cumplir, ¿verdad?, con un cierto y determinado dinero en que yo le voy a cobrar a ella por el uso de ese vehículo. Luego tenemos los contratos reales. Estos contratos reales se requieren no solo del consentimiento de las partes, sino también de la entrega del mismo, como por ejemplo el contrato de compra-venta. Yo tengo que entregarle a María mi vehículo si yo se lo estoy vendiendo y ella a su vez tendrá la obligación para conmigo de entregarme el equivalente en dinero.
Los contratos solemnes. En este tipo de contratos se requiere que existan formalidades. Ejemplo, cuando vemos ad substantiam, podemos mencionar el ejemplo del matrimonio. No solamente se requieren las voluntades de las partes, sino que también necesitamos ir, ¿verdad?, a la jefatura civil, colocar allí unos testigos, y el jefe, el de la jefatura civil, redactará el documento, el abogado redactará el documento, y así se cumplirá con una serie de formalidades para dar la existencia del contrato matrimonial. Es importante resaltar que sin este tipo de formalidades el contrato no existiría. Para el ad probationem es un contrato que puede ser cuando yo le vendo a María mi casa, y entre nosotras dos, ¿verdad?, hacemos un documento privado, pues sin pasar por lo que la solemnidad requiere, que es por el registro. Sin embargo, yo luego vendo mi apartamento, mi inmueble otra vez a Pedro por una cantidad mayor. María ahora no va a poder, ¿verdad?, a realizar sus derechos frente a terceros, pues no cumplimos en el primer contrato, no cumplimos con las formalidades que se requerían. Por lo tanto, aunque el contrato exista, ella no podrá establecer sus derechos frente a terceros. Cuando hablamos de contratos instantáneos o contratos sucesivos, en el contrato instantáneo podemos mencionar el de compra-venta, ya que en el mismo momento, desde el perfeccionamiento del contrato, se hace entrega se hace cumplimiento de las obligaciones para ambas partes. Yo entrego a María mi vehículo, María me entrega el equivalente en dinero en el mismo momento. En el contrato sucesivo podemos mencionar el arrendamiento. Yo entrego a María el inmueble en el mismo momento, pero María tendrá la obligación para conmigo sucesivamente, mensualmente, de pagar con su obligación. Luego tenemos contratos principales y contratos accesorios. Los contratos principales, cuando yo le vendo a María el inmueble, y, ¿verdad?, ese sería el contrato principal. ¿Cuál sería el contrato accesorio? María no tenía para pagarme completo el inmueble, ella pidió el préstamo al banco, el banco hace con María un contrato de hipoteca. Entonces, ese contrato de hipoteca sería un contrato accesorio, ya que ese contrato se deriva del primer contrato que teníamos María y yo, que es el contrato de compra-venta. Por último, tendríamos el contrato de paritarios y los contratos de adhesión. Los contratos paritarios son aquellos en los que se requieren las voluntades de las partes, por ejemplo, el contrato de compra-venta, el contrato de arrendamiento. Y en el contrato de adhesión es aquel contrato donde solo una de las partes adquiere o da las pautas de cómo se va a presentar ese contrato, mientras que la otra parte solo le queda acceder a esas estipulaciones que les están dando. Ejemplo, cuando hacemos contratos con la energía eléctrica, ellos hacen su estipulación y tienen sus normas, y para con nosotros solamente vamos a acceder a lo que ellos nos están estipulando allí. Nosotros no podemos hacerle una contraoferta, sino que sencillamente contratamos colocando lo que ellos tienen allí en su disposición. Finalmente, esto ha sido todo por el día de hoy. Hasta una nueva oportunidad.